Muy bien, pues ya estamos grabando. Muy buenas a todas las personas que nos estén viendo el momento que he decidido pues colgar esto. Hoy tenemos a nuestra invitada Paola Graciano, que viene por segunda vez, es psicóloga. Muy buenas, Paola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Luis. Me encantadísima de estar por aquí y participar en estas charlas, la verdad. Pues sí, todos súper contentos. Volvemos ya de las vacaciones, volvemos todos del verano, etcétera, etcétera. Y hoy el tema que vamos a charlar con Paola es súper interesante, ¿vale? Y es un tema que está muy en boga, está muy presente en blogs, en canales de YouTube, en redes sociales, es también muchas veces incluso un motivo de consulta, ¿no? Una de las razones por las que algunas personas van a terapia, ¿no? Y es cómo encontrar nuestro propósito. Cómo Sí, encontrar nuestro propósito de vida, etcétera, etcétera. Y Paola, pues tú tienes algunas reflexiones, ¿no? que comentarnos sobre esto. sí. El tema del propósito vital. De hecho, hay hasta libros sobre esto. Muchas veces incluso la gente viene pensando, no sé, como aquella, incluso a nivel laboral, ¿no? Como un trabajo que me, que consiga desarrollarme, ¿no? Yo en él como persona. Es como si el propósito fuera como un lugar al que llegar y que cuando llegaras ahí, te sentirás como pleno, ¿no? Y todo se iluminará. Da como un poquito esa sensación, ¿no? Como una Como un dirección de vida, videojuego y como... llegar a último nivel. Exacto, el sentido de la vida, algo que para mí me apasione y sea como un propósito. Y a veces eso puede ser una trampa, porque acabamos un poco como en una rueda de hámster, persiguiendo como una especie de ideal de lo que nos va a hacer sentir plenos y nos genera angustia. Hay mucha gente que siente muchísima angustia por no haber encontrado como su propósito vital. ¿Por qué? Porque a veces pueden ver a otras personas que están como muy implicadas en algo y muy apasionadas, yo qué sé, en algún campo, imaginaros, en su carrera o incluso en alguna causa, no dicen, yo no tengo eso, necesito eso para sentirme pleno. Y, y ahí yo creo que hay un error de concepto de realmente qué es un propósito o qué es una vida significativa, como decía Víctor Frank en su libro del hombre en busca de sentido, ¿no? Realmente. Mm. Y yo creo que muchos gurús también, sobre todo en el contexto laboral, ¿no? De la productividad, de lo laboral y todo esto, han vendido un poco esto del propósito vital, del trabajo de tu vida, de aquello, ¿no? El ikigai, se ha entendido un poquito mal. No sé si te suena esto del ikigai. Sé que hay un libro, ¿vale? No lo he Sí, leído nunca, pero sé que hay un libro de Ikigai, es como llaman en japonés, algo así como el propósito vital, y no lo he leído el libro exacto. todavía, pero sé que va de eso. Sí, el sentido de la vida y todo esto. No está mal, sí, es verdad, se puso como de moda hace unos años cuando salió el libro, que era escrito por un par de españoles que estuvieron viviendo en Mm. Japón y estudiando mucho la cultura, pero creo que se ha malinterpretado el concepto de qué es lo que significa, ¿no? Y nos han vendido mucho como toda esta idea. De hecho, hay incluso otro libro llamado el Elemento, no sé si te suena también, que es como el elemento tiene que ver eso con encontrar la vocación, aquello que, ¡guau! ¿no? Aquello que te llene y todo esto, ¿no? Entonces ha habido como mucho... sí, mucha información al respecto y las personas que a lo mejor estaban en un trabajo, no sé, aburrida, buscaban como aquello que realmente me llenase. Y el problema está en entrar en una espiral de búsqueda. Yo lo comparo un poco como la gente que quiere encontrar pareja, por ejemplo, o que quiere encontrar el Mm. amor. Es que estoy Mm. soltera y yo siempre, para mí el amor es un valor importante y yo siempre me he imaginado, yo qué sé, formando una familia y tal, y entonces necesito como encontrar una pareja y claro, enredarte en buscar algo que simplemente es algo que debería aparecer por el camino, pero no debería ser como donde centrar toda tu energía y objetivos, acaba siendo contraproducente también. Mm. Y, y pierde de vista también el cómo, el por qué, el cómo quieres vivir tu vida, el para qué, el expresar las cosas desde dentro. Porque da la sensación de que todo va dirigido a llegar a un lugar, ¿no? A encontrar ese propósito, a encontrar a esa persona, como que algo externo me va a hacer feliz, ¿no? De Claro, hecho, como que mucha hay un gente lo modelo de dice. vida.
Sí, 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 como que un modelo de vida, ¿no? De, vale, pues la fórmula de la felicidad es pues casarme y tener hijos y trabajar de algo que sea mi pasión y me tenga motivado, motivada todos los días y tal. Y claro, como nos han vendido esa idea, sea por educación, sea por sociedad, sea por redes sociales, sea por lo que es por modas o lo que sea, y nos quedamos enganchados con esa idea, como tú has dicho, ¿no? Para ser feliz necesito tener pareja. Es la manera de alcanzar la felicidad y aunque, no, pues claro, entonces uno se termina sintiendo como una mierda estando soltero, ¿no? Como que, vale, ya. soy un no valgo nada, etcétera, etcétera, mi vida toda desaprovechada, no encontraré la felicidad, no seré capaz de disfrutar de la vida y aprovechar al máximo hasta que encuentre pareja. Tú has dicho, llega un punto que la persona se pone a forzarse a, pues tengo que hacer X y X para encontrar pareja, tengo que hacer, o con lo del propósito igualmente, ¿no? Relacionado con el trabajo, es que Sí. para ser feliz yo necesito tener un trabajo que sea mi pasión, que sea mi vocación, y si no, estoy desperdiciando la vida, soy un tonto, la estoy Y tirando a la fíjate basura. las expectativas también que nos creamos, ¿no? Y ponemos toda la responsabilidad fuera de nosotros, que es también lo más peligroso. Es Mm, alguien que me haga feliz. El amor me hará feliz. mm, O yo qué sé, o un trabajo que me apasione, ¿sabes? Conectaré con eso y eso me hará feliz. Es como necesito llegar a un lugar, es ese concepto de la felicidad, porque todo está relacionado con lo que acabas de decir, con esa visión de qué es el bienestar, qué es la felicidad, ¿no? mm, Y el volcar mi felicidad en encontrar un propósito vital, en realidad está poniendo todo el foco fuera de mí, en algo que no es mi responsabilidad. Porque en realidad mm, es verdad que hay gente que de repente conecta muchísimo con una causa y son súper apasionados y vuelcan toda su vida en algo. Y lo vemos, ¿no? Pero eso es consecuencia de algo, es decir, es todo muchísimo más complejo, no es y el camino de una persona no tiene por qué ser el tuyo tampoco, ¿no? mm, Yo lo comparo un poco, ya sabes que me gustan las metáforas, sí, todas estas cosas, y las metáforas de barquitos son mis favoritas. Yo lo comparo un poco como eso, ir navegando por la vida y no se trata tanto, nosotros zarpamos de nuestro puerto, ¿no? Y vamos por ahí haciendo como nuestro viaje. Y en ese viaje nos vamos encontrando cosas y puede ser que lleguemos a algunos lugares, vamos cumpliendo metas, pero lo vamos haciendo en una dirección, en un rumbo. Es decir, no se trata de el lugar al que tú quiero llegar a esa isla y necesito llegar a una isla así, asá, porque ahí cuando llegue a esa isla voy a ser feliz. La felicidad mm, no es un lugar al que llegar, es una manera de vivir, ¿no? En realidad. mm, Entonces, es un poco como la diferencia entre centrarnos en una meta, en el objetivo, y centrarnos en el proceso de ir hasta ahí, ¿no? Lo que se habla de tanto de disfrutar del proceso y no tanto focalizarte en el resultado, ¿no? Si te mm, focalizas en el proceso, pues el resultado llegará. Si tú tienes una dirección vital clara, vas a llegar a sitios ahí. Por supuesto, va a pasar de todo. Habrá tormentas, te perderás en alguna situación, pero lo importante es tener clara lo que yo llamo tu brújula, la dirección en la que quieres vivir tu vida. Y en esa mm, dirección puede que encuentres un propósito o más propósitos, mm. ¿sabes? El propósito es algo que se encuentra, no algo que se busca. Es un poco como el amor también, o como la conexión con las personas. Tú tienes que estar predispuesto, tener claro qué es lo importante para ti, qué es lo importante para ti en una relación, porque no se trata solo de que nos quieran, o que no, o que Mm, nos quieran, es todo mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, si para ti es muy importante el amor y todo esto, que eso es muy válido y está muy bien, y realmente el amor es una fuente de felicidad importante en la vida de las personas, no te digo que no, pero buscarlo desesperadamente nos crea angustia y nos puede llevar a aferrarnos a la primera persona que me presta atención sin tener muy claro qué es lo que quiero construir yo mm. con Me otra recuerda esto persona. lo de intentar forzar lo espontáneo, ¿no? Mm, Claro, intentas pues de manera cuadriculada, pues tengo que encontrar pareja y es el objetivo y tal, pero claro, una relación que funciona no es algo que digamos,
es algo que surge, pues conoces a alguien, os empezáis a llevar bien, empezáis a disfrutar de cosas, que ping, que pam, y una cosa lleva a la otra, y va surgiendo y se va construyendo por el camino, ¿no? Pero es algo que puedes decir, es como cuando ¿no? la gente se va a Tinder o algo así y pone, busco pareja a largo plazo. Ya, bueno, es el Firmamos mejor un momento contrato. para... Claro, en la Ya. primera cita tenemos claro, vale, vamos a ser pareja a largo plazo. No, a ver, eso tiene que surgir. Pues la primera cita igual os vais a casa de uno de los dos o lo Ya. que sea, quién sabe, o no, o Sí, simplemente quedáis en ir al cine la siguiente, pero eso sí. no se puede decidir ni siquiera ni en la primera ni en la cuarta cita, como quien No, dice. y lo mismo pasa con los trabajos y con cualquier otra cosa. Y realmente lo importante es coincidir en la dirección en la que vamos. Mm, Porque muchas veces hay cosas que pueden parecer estupendísimas, pero no encajan con nosotros. Y ahí entra el tema de los valores personales y de cómo se trabajan en psicología. Y por qué los valores son más importantes que el propósito, por ejemplo. mm, Porque imagínate, tú puedes conocer a alguien que yo qué sé, que sea guapísimo, que sea maravilloso, que parezca como un muy buen partido, pero no sentirte bien a su lado, no como que hay algo ahí que no encaja, ¿no? Porque a mm. lo mejor tenéis visiones de la vida diferentes y los dos queréis el mismo proyecto, ¿no? Pero igual tenéis visiones de la vida diferentes, priorizáis cosas diferentes, no sé, no hay esa conexión en la manera de Mm. ver el mundo, en aquellas cosas con las que disfrutáis, por ejemplo. Hay parejas que se quieren mucho. Yo cuando trabajaba de terapeuta de pareja lo veía habitualmente, ¿no? Mm. Parejas que realmente el problema no es la falta de cariño, que se querían mucho, pero había un problema en los valores, en los pilares. No sé, te pongo un caso, lo típico. Para uno de ellos era muy importante formar una familia, tener hijos y tal, porque era un valor importante. Para la otra persona no lo era. Era la aventura, yo qué sé, viajar mucho y tal, y no se veía con hijos, pero se querían. Mm. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Que o bien uno acaba complaciendo al otro, con lo cual estoy renunciando a algo que es importante para mí. Eso puede generar muchos rencores y problemas a largo plazo. Es como yo he dejado algo que era importante para mí por este proyecto común. O uno espera que el otro cambie. Y eso no funciona realmente y hace infeliz a la gente. Entonces, en las relaciones, en la vida, todo es mucho más complicado. No hay un solo factor. No es que el amor Mm. todo lo puede. Lo mismo pasa en los trabajos, que estoy segura que a todos nos ha pasado en algún momento, si no es en alguna situación similar, aunque no haya sido laboral. Algo que se te ha presentado y que parecía una muy buena oportunidad. Y era como, hostia, lo tiene todo, cubre mis necesidades, porque son distintas las necesidades de los valores. Por Ajá. ejemplo, mira, a mí me pasó, siempre pongo esto de ejemplo, cuando yo llegué a Barcelona y empecé a hacer el máster en terapia breve, aquí necesitaba un trabajo de media jornada para poder compaginar tal. Los másteres son caros, ya sabemos, y los alquileres también, y yo era jovencita y tal, y buscaba algo de media jornada. Yo también estaba pasando algunas sesiones por la tarde y tal, pero no me daba como para trabajar todo el día de eso, entonces necesitaba algo para compatibilizar. Y me surgió un trabajo en recursos humanos. De aquella Ujú. época, pues eso estaba como súper bien pagado. Era una consultora de estas multinacional, súper chachipiruli. Eh, yo qué sé, bueno, no voy a decir el nombre, pero estas consultoras de recursos humanos ahí como súper super guays. Era un trabajo de media jornada, de 9 a 2, de lunes a viernes, que me permitía compatibilizarlo perfectamente con el máster, con los estudios, con otras cosas. Pagaban genial, porque pagaban casi como si fuera una jornada completa. La gente era como muy agradable. Vamos, todo el mundo me decía, qué suerte, qué gran oportunidad. Y tú lo puedes ver como, qué buena oportunidad. No duré ni 2 meses. No fui capaz de aguantar. ¿Por qué? Claro, ahí entra la disonancia entre mis valores y el camino que estoy siguiendo. Y ¿Algo no te es poco. chirriaba de la forma de trabajar de la empresa? No, no era eso. Fíjate que tampoco, no había, ni me hicieron moving, ni Ok. eran de estos así, yo qué sé, que explotaban mogollón a los trabajadores, dejaban claro lo que había y todo esto. Pero la filosofía es verdad que no encajaba con la mía. Mm, Esa idea que yo tenía de recursos humanos de la carrera tampoco era como un poco más rollo 360, la comunicación y todo eso. Y ahí mm, era todo pues otro enfoque más económico, por decirlo así, más de empresa. mm.
Después, en realidad no era tanto eso, porque era un trabajo temporal y tal, sino era el cómo se trabajaba ahí. Yo no encajaba en ese ambiente. Era una multinacional, con lo cual en una multinacional es todo como muy protocolario y yo qué sé, para pedir un bolígrafo que necesitabas tenías que rellenar primero el formulario 111, enviarlo a la responsable de no sé qué, había todos unos procedimientos absurdos para mí. Ultraburocrático. Para si esto está ahí, ¿sabes? Porque tengo que hacer, yo qué sé, una comunicación súper engorrosa y tal, un montón de reuniones de esto que no servían para nada para mí, ¿no? El ambiente era muy individualista y competitivo, ¿no? Rollo, claro, ejecutivo agresivo. La gente no era Tiburones. desagradable. Sí, la gente no era desagradable, ojo, pero el ambiente, la manera de trabajar no era colaborativa. Era como más bien competitiva y tal. Que yo eso pues no lo veo mal, pero no va conmigo. No va conmigo, no va con mi manera de trabajar. No solo eso, sino, yo qué sé, hasta la manera de ir vestidos. Es un sitio multinacional, ejecutivos, tal, ya ves, yo tengo aquí el pelo rosa, voy toda hippie. ¿Sabes? Te sentías incómoda, era en Me, plan, yo aquí no pinto nada, me sentía disfrazada. O sea, sentía que me estaba disfrazando, que estaba en un lugar que no era mío, no estaba cómoda. Y esa incomodidad tiene que ver con mi manera de ser, con mi identidad y con mis valores. Con cómo me gusta hacer las cosas, porque los valores son eso, en realidad, lo que es, tiene mucho que ver con cómo eres, como, o sea, qué quieres manifestar. Tu manera de trabajar o lo que es importante para ti en el trabajo expresa tus valores en ello. Por ejemplo, eso, ¿no? Lo de la colaboración, yo qué sé, que sea un entorno incluso divertido, no sé, a mí me gusta como más ese rollo. Yo acabé trabajando de camarera en un sitio de zumos naturales y, vale, llegaba a final de mes contando las monedas, pero más feliz que una perdiz. Porque estabas súper a gusto, te molaba el rollo, estás Exacto, alineada. exacto. Entonces, los valores tienen que ver más con eso y el propósito vital tiene que ver más con eso, porque cosas que pueden parecer una muy buena oportunidad, si no tenemos claros nuestros valores, el cómo queremos vivir nuestra vida, pues difícilmente vamos a sentirnos satisfechos. Entonces, la satisfacción no está en encontrar un buen trabajo que cubra mis necesidades. La satisfacción no está en encontrar una pareja que me quiera. La satisfacción está en que eso encaje dentro de ese rumbo que marca mi brújula y que realmente sea algo que me enriquezca a mí personalmente. Porque, claro, ¿cuánta gente hay? Tienen gente que les quiere, pero eso no les hace sentir bien igual, porque hay algo que les falta. Claro, claro, porque son como pequeñas cosas en el día a día, ¿no? Como tú comentabas antes, vale, pues el propósito, si yo estoy buscando un propósito, estoy buscando como una meta que cuando llegue ahí ya la barra de felicidad se me va a subir al máximo, voy a estar feliz hasta el día que me muera. Sin embargo, si estoy, por ejemplo, en un ambiente, en un contexto en el que puedo vivir acorde a una serie de valores, principios que yo prefiero, etcétera, yo entonces voy recibiendo pequeñas dosis diarias de satisfacción, ¿no? Como decía, pues yo estaba trabajando en ese sitio que, mira, en esa época de mi vida, pues para mí no era tan importante cobrar demasiado, etcétera, etcétera. Y en esa época de mi vida estaba súper bien en ese bar de zumos, etcétera, etcétera. Y claro, yo ahí estaba a gusto en general por esas también pequeñas cosas, porque a lo mejor otras personas que trabajaban en el bar pues también tenían un rollo parecido al tuyo, la forma de trabajar y todo eso. Y eso se satisfacía en ese momento, más que buscar un... Porque luego también... Claro, no sería tanto, imagino, claro, luego pues no has estado trabajando en ese bar de zumos toda la vida. Esos valores que identificabas ahí los pudiste encontrar luego en otros sitios también. Efectivamente, porque los valores te dan una dirección y esa dirección la puedes aplicar en todos lados. Básicamente, se trata de eso, de vivir conectado y te dan incluso, yo diría, una identidad, porque los valores los elegimos. Los valores no son cosas que vienen innatas o incluso aunque haya muchas cosas que nos hayan inculcado a través de la educación o la sociedad mismo, en realidad son elecciones personales que tienen que ver con nuestra personalidad, bueno, con muchos factores, ¿no? Yo siempre lo comparo a los gustos de helado. Si a ti te gusta el chocolate y no la fresa, no quiere decir que uno sea mejor o peor que otro. No se trata de eso. Pero tú preferirás este sabor y elegirás chocolate siempre y mientras elijas chocolate, pues sabes que eso te va a gustar y vas a estar bien y lo vas a disfrutar, ¿sabes? No sé si me explico. Claro que para Sí. eso tendrás que explorar cosas, ¿no?
Y tiene más que ver eso con cómo queremos vivir nuestra vida, con estar alineados con esa brújula. Mm, Evidentemente, eso no quita que no nos pongamos metas, pero esas mm, metas han de estar basadas en nuestros valores. No se trata de encontrar un trabajo porque sí, o un trabajo que cubra mis necesidades. En la toma de decisiones en la vida hay que tener muy presente qué tipo de persona quiero ser y qué quiero expresar y cuáles son las cosas que son importantes para mí. Y para eso hay que mm. saberlo primero, ¿no? Y entonces mucha gente se pone a buscar su propósito, se pone a buscar el amor y tal, sin tener claro eso. Y entonces se aferra a aquello, yo que sé, pues he encontrado a alguien que me quiere mucho, pues ¿sabes? O a este trabajo. Y después se sienten vacíos y no saben por qué. Mm. Claro, porque, claro, claro, esos valores, ¿no? Podemos vivir alineados con ellos, podemos satisfacer esas también necesidades en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Lo que comentabas antes, claro, tu trabajo no tiene por qué ser tu pasión, no tiene por qué ser una cosa súper apasionante. A ver, por supuesto, sí, a ver, recomendable que no trabajes de algo que detestas, que va Por totalmente contra tu porque supuesto. entonces claro, Eso, vas a eso pasarlo muy algo que no mal. encaja ah, contigo y con tus valores. Claro, vas a ser un alma en pena, pero mientras no vaya en la dirección opuesta a tus valores, a lo mejor para ello tu vida, pues, a lo mejor tu vida laboral no es tan importante. Mira, yo puedo tener un trabajo que me dé un sueldo tal para llegar a fin de mes, tal, pero para mí es importante que ese trabajo me permita pues luego tener holgura suficiente para pasar tiempo con mi familia, porque a lo mejor uno de mis valores es familia, etcétera, Efectivamente. etcétera. Y es de ahí de donde saco la felicidad, entre comillas, o la El satisfacción en el día a bienestar. día, Mm. el bienestar. Efectivamente, de lo que es importante para ti. Hay muchos equilibrios posibles, no tiene que ser Mm, todo. Y hay veces que, bueno, pues puedo tener esto porque cubre mis necesidades básicas, como tú bien decías, y después expresar esos otros valores en otras áreas de mi vida. Si yo soy mm, una persona creativa, pero mi trabajo no lo es y es un trabajo rutinario, a lo mejor yo mm, puedo expresar mi creatividad por otro lado y estar bien con eso. No necesito ujú, que el trabajo cumpla absolutamente todos los requisitos. También es verdad que hay momentos de la vida en que puede haber conflictos de valores o que prioridades pueden cambiar. Pero bueno, mm. antes que nada habría que definir qué son los valores, porque también hay un poco Pregunta. de desinformación al respecto o la gente tiene una idea a veces equivocada, ¿no? Porque Mm, cuando hablamos de valores se hablan de cosas como muy moralistas, muy abstractas, yo qué sé, la bondad, la familia, la honestidad, la sinceridad o la creatividad, como yo te acabo de decir. Pero ¿qué es eso? De mm. hecho, a mí me hace gracia porque yo siempre pienso en los políticos que se llenan la boca de valores, pero, ¿sabes? La honestidad y no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? ¿Dónde se ven los valores? ¿Cómo te das cuenta que para alguien la honestidad es importante? ¿Porque lo dice? No, por cómo se comporta en realidad. O Mm, sea, cuando tú lees la biografía, yo qué sé, de Mandela, ¿cómo sabes sus valores? por sus acciones, por sus conductas, por sus actos. Por lo Ujú, que hizo. No sabes realmente cómo se sentía por dentro y tal. O sea, las biografías de la gente no nos cuentan, se preocupaba mm, mucho, yo qué sé, o está. No, te cuentan lo que hizo y tú te das cuenta de lo que era importante para esa persona por cómo actuaba, mm, ¿no? Por cómo tratas a los demás. Cuando tú tienes una cita, por ejemplo, ¿no? Hablando así de conocer y tal, de lo que decías de alguien que yo qué sé, que está teniendo citas en Tinder y tal, ¿cómo te das cuenta de los valores? Aparte de, bueno, que le puedes preguntar qué cosas son importantes para ti, pues te das cuenta también por cómo trata a los demás, por cómo, yo qué sé, si ha quedado, imagínate, si te dice, oye, el domingo no puedo ir porque voy a ir a ver a mi sobrino jugar al fútbol, ¿qué te dice eso sobre sus valores? mm. ¿Qué tipo de cosas prioriza más en la vida? El impoder, pero claro, las está demostrando con sus acciones. Claro, ahí estás haciendo una distinción entre valores de boquilla, digamos, si alguien se llena Mm. la boca con decir palabras, pero luego si sus acciones o sus conductas están alineadas con esa idea, con Ujú. ese ideal de X. Sí, piensa que los valores en realidad son maneras de comportarnos, Mm, son cualidades positivas, porque son cualidades deseadas que todos y cada uno de nosotros podemos valorar como algo bueno, ¿no? Yo mm, qué sé, desde la responsabilidad, la sinceridad, y son cosas como que vienen desde dentro. Y cuando estamos alineados con eso, es como que nos da gustirrinín, digamos, nos sentimos bien, ¿sabes? Conectamos incluso entre las personas que tenemos los mismos valores, conectamos mejor. Eso es así, o mm, tenemos la misma visión de las cosas. Eh, y son maneras eso, elegidas de cómo quiero vivir mi vida.
Hay un ejercicio muy famoso, entre comillas, creo que es de Stephen Hayes o no sé cómo se pronuncia, bueno, del creador un poco de la terapia de aceptación y compromiso, que es un ejercicio en el que uno visualiza un poco su propio funeral, es así como muy Es tal, muy no sé si famoso te ese suena. ejercicio. Sí, sí, es famosísimo Sí, ese ejercicio. sí, vale. Y la idea es como pensar un poco, mirar hacia atrás y cómo te hubiera gustado vivir tu vida. Si te murieras ahora, ¿estarías satisfecho con cómo has vivido tu vida hasta ahora? ¿Qué Mm. cosas hubieras priorizado? ¿Por qué cosas crees que te has preocupado demasiado y que no merecían la pena? ¿Cómo quieres que te recuerden los demás cuando te vayas? Mm, Mm, Esa es una parte muy potente de ese ejercicio. Bueno, he estado en algún evento en que hemos mm, hecho ese ejercicio y tal, y otras personas se levantaban y empezaban a decir cosas, ¿verdad? Y básicamente el ejercicio te imaginas, o una versión del ejercicio es, te imaginas lo que otras personas van a decir en tu funeral. efectivamente, Y claro, en el funeral una persona que van a priorizar sobre tu vida, como que fueron tus acciones más importantes, tus valores, las direcciones, lo que les aportaste, y ahí se te ujú, queda un ¡buah! Que me gustaría que dijese, ¿no? Me sí. gustaría que Y fuese mi básicamente legado y todo eso. efectivamente, básicamente esto te hace reflexionar sobre cómo quiero vivir mi vida, ¿no? ¿Qué es Mm. importante para mí? ¿Qué quiero que digan? ¿Que trabajaba mucho? ¿Sabes? Era, Eso yo qué sé. apesta. Sí, sí, pero sin embargo Trabajaba muchas, mucho. sí, sí, sin embargo, como muchas veces, muchas personas, pues eso, pues se vuelcan un montón por amor a sus familias, por ejemplo, se vuelcan un montón en ser workaholic, ¿no? Como se llama y tal. Y al final, claro, se pierden cosas que a lo mejor eran importantes para ellos, ¿no? Mm, Entonces es el cómo quiero vivir mi vida, te da, yo qué sé, quiero vivirla de manera aventurera, quiero, yo qué sé, dedicarla a la ciencia porque es algún campo que me apasiona, porque a lo mejor sí que tengo, o yo qué sé, o ayudar a los demás, o me imagino, yo qué sé, eso, pues muy, muy volcada en, no sé, ahora no se me ocurren más cosas, pero eso, en una vida social muy rica, por ejemplo, es importante Hizo para mucho mí. O, voluntariado, estuvo en muchas ONGs ujú. X. Claro, o sea, un poco los valores son maneras de vivir. O sea, cuando hablamos del amor, ¿qué es actuar amorosamente? ¿Cómo te das cuenta? ¿No? Y se trata de ser tú, vivir tú conforme a esos valores, no, no esperar como, no son algo que necesito que me lo llenen los demás, ¿no? Que los demás sean amorosos conmigo, sino cómo puedo ser yo amorosa. ¿No? ¿Qué Mm, significa? Que cómo puedo ser cariñosa, paciente con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso me da como una guía de comportamiento, por decirlo así, una guía a la hora de tomar decisiones. Puedo mm, elegir, aunque esté enfadada, ¿no? Si para mí el respeto es importante o lo que sea, puedo elegir, aunque esté enfadadísima, respirar y decir las cosas de manera educada, porque para mí es importante el respeto y, no sé, o sea, se ve un poco en la mm, manera de tratar a los demás. Si la mm. empatía es un valor importante para mí, pues lo manifestaré poniéndome en el lugar de los demás, con escucha activa, etcétera. ¿No? Yo puedo decir que soy muy empática, pero si no escucho, complicado. Claro, súper Mm. interesante lo potente que es muchas veces en terapia cuando ayudamos a lo mejor a la persona a darse cuenta de las incoherencias o las inconsistencias que a veces hay entre sus conductas y cosas que a lo mejor ella está pidiendo a otras personas o critica de otras personas y tal, no sé Ujú. cuánto, pero vale, pero tú crees que estás aplicando, que estás yendo a favor, digamos, en línea con ese valor cuando actúas, cuando dices X cosa a tu Ujú. pareja, cuando estás enfadada o enfadado o a tus hijos o X, ¿te das cuenta de la incoherencia que hay y cómo todo eso está afectando tu insatisfacción en el día a día o a tus Claro. relaciones y todo? Claro, 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 porque se trata también de lo que nosotros sembramos, ¿no? De sembrar semillas que estén conectadas con esos valores, de cómo quiero actuar yo. Mm, Otra cosa ya es el tema de eso, ¿no? De la resolución de conflictos mm, o cosas así, ¿no? Y otro tema es también no sé cómo llamarlo, creo que hay algunos autores que hablan como de antivalores, ¿no? Como, vale, sí, pero es que esta persona es que es muy egoísta, ¿eso es un valor? No, eso no es realmente un valor, vendría a ser un poco como un antivalor, y es algo como muy focalizado justamente en cosas de fuera, en las metas, yo qué sé, la mentira, la codicia, la avaricia, todo este tipo de mm, cosas
son como contravalores enfocados más como eso, en lo material, en lo externo y tal, y no son cosas que vienen desde dentro, ¿no? También. Y creo que es importante también clarificarlo. Y los valores en sí tampoco se trata de intentar como estar alineado de manera perfecta, porque también podemos pensar, ¿no? de llevarnos un poco a esa autoexigencia de querer como ser perfectos. Mucha gente cuando se imagina este ejercicio del funeral, se imaginan, no, sería buena siempre con todo el mundo, siempre graciosa y tal, a tope con todo. No, eso no es realista. Ninguna persona es así. Habrá momentos en los que a lo mejor hayas perdido un poco los papeles, que te hayas equivocado, que hayas hecho sufrir a alguien, aunque haya sido sin intencionalidad. O sea, vivir conforme a nuestros valores no significa perfección y manifestarlos. No, de hecho es complicadísimo. ¿Sabes? Claro, claro, y a veces podemos llegar al otro extremo, ¿no? De ponernos, como tú has dicho, no muy exigentes, muy rígidos y que esa rigidez no nos permita disfrutar del día a día, porque estemos constantemente preocupados con esto no lo puedo hacer, esto tampoco, esto tal. Claro, se trata de disfrutar del viaje. Tú tienes una brújula, pero esa brújula te permite una cierta flexibilidad. Yo voy en esa dirección y siempre vamos aprendiendo. Eso es algo que nunca se termina de aprender. Nunca, yo qué sé, es un poco como cualquier otra, es un poco, ahora me ha venido un poco como cualquier habilidad, ¿no? O sea, siempre podemos manifestar más. Los valores no se acaban. O sea, yo siempre, incluso, por ejemplo, si para mí el valor es la salud, siempre puedo ser más saludable. No sé, siempre puedo expresarlo de alguna manera. Incluso, o si el ejercicio para mí es importante, pues aunque me lesione, puedo seguir expresándolo de alguna manera o trabajando por ese valor de alguna manera o actuando por ese valor de alguna manera. Me viene a Entonces, la cabeza como si imagínate que una persona tiene pues como valor pues dar mucho por los demás o ayudar mucho, apoyar mucho y que puede llegar fácilmente al extremo de destrozarse por estar demasiado disponible para los otros y claro, para salvarse a sí misma por una cuestión de autocuidado llega un punto que tiene que coger ese valor y ponerlo un poco a un lado de, vale, yo quiero ayudar a la gente, pero también tengo que poner un límite a eso porque si no me cuido, si no cuido de mí antes, en muchas situaciones, es que tampoco voy a poder ayudar a los demás y al final me voy a destrozar y me voy a amargar la vida. E incluso a veces que yo por muchas buenas intenciones que tenga, a veces tengo que decir que no a algunas peticiones, aunque duela, aunque... efectivamente. Sí, y de hecho esto pasa también, ¿no? Cuando la gente tiene como valor cosas como el altruismo, la ayuda, etcétera, a veces es complicado ayudar bien, Muy bien, porque para ayudar bien no hace falta ser mártir. Ese es el tema, ¿no? Y que muchas qué veces buena. caemos, y a todos nos pasa, a mí me pasaba, yo de hecho creo que tengo un artículo en mi blog que se titula De tan buena soy tonta, porque es algo que me decían mucho cuando yo era jovencita, que de tan buena parecía tonta. ¿Y por qué? Porque en lugar de, me volcaba tanto en la ayuda a los demás, que en lugar de ayudar acaba siendo como Santa Teresa de Calcuta. ¿Santa Teresa es? No, Sí, así. creo que era así. No me acuerdo. Y, y tampoco se trata de eso, ¿no? Y de hecho, ahí estamos, en ese sentido, pues yo creo que malentendiendo el concepto de ayuda, ¿no? Porque ayudar al otro no significa cargarse con la mochila del otro. Y a veces eso también tiene que ver un poco, bueno, pues con creencias, con cómo nos han vendido el concepto un poco de ayudar o incluso de amor, ¿no? Que amor es sacrificarse por los demás. Aunque me atraganto. Y amor no es sacrificarse por los demás y olvidarse de uno mismo, para nada, ¿no? O sea, entonces ahí sí que es verdad. Tiene que ver con los valores, pero también tiene que ver con muchas otras cosas, este caso en concreto. Pero bueno, es interesante cuando a una persona le pasa esto darse cuenta que lo que le mueve es ese valor de ayuda y cómo podría expresarlo de una manera más efectiva también. Acorde a las Porque circunstancias, etcétera. Exacto, ¿no? Y de una manera más equilibrada, porque para ayudar bien tengo que estar bien yo también, porque es un poco como lo del el síndrome del cuidador, ¿no? Sí, tengo que también tener yo energía y estar bien yo y no descuidar mi propio autocuidado o mi propia vida en general para poder acompañar al otro y ayudarlo de manera efectiva también, ¿no? O una cosa es sacrificarme en un momento puntual y otra cosa es ser mártir, como comentábamos, ¿no? Eso tampoco ayuda. Es un poco como ayudar a un niño a hacer los deberes orientándolo o se lo hago yo,
Si se lo haces Ah, tú, no le aprender estás nada. quitando, claro, y le estás quitando la responsabilidad al otro. Y muchas veces cuando un valor importante es la ayuda, acabamos cargándonos la mochila y quitándole la cruz al otro y cargando nosotros con esa cruz. Y eso no es Mm. ayudar. Y O eso no yéndote es al otro ayudar. extremo, yo es que quiero dar independencia a mis hijos y te vas al otro extremo de que Ujú, los ignoras completamente, de que no estás ahí para corregirles o ujú. ayudarles con ciertas cosas y vuelven Claro, salvajes. claro, y la intencionalidad es buena porque hay un valor, está ese valor de dar independencia detrás, pero es el cómo puedo expresar ese valor de manera efectiva. Y eso es Mm, algo que son habilidades, tiene que ver con nuestras habilidades y que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Que tiene, pero fíjate que lo que hay, incluso los propios valores nos pueden llevar, ¿no? A direcciones de, uy, estoy intentando ir en la dirección de este valor y me está saliendo mal o estoy generando problemas, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? mm, Pero es importante clarificar, ¿no? Un poco esos valores y es mucho más importante que lo del propósito que hablábamos antes. No es mm, tanto, es un poco el cómo quiero vivir mi vida y una vez que tú sepas un poco qué cosas son importantes para ti, que yo qué sé, qué cosas conectan contigo, cuál es tu manera de hacer las cosas, yendo en esa dirección, probablemente acabes atracando en puertos que sean muy satisfactorios porque estás yendo en mm, una dirección que va contigo. Ahora, si lo único que buscas es esa isla, va a ser complicado si no tienes un rumbo primero. Entonces, por eso mm, digo que el propósito es algo que se encuentra, es como el amor o una pareja. Si tú sabes, yo qué sé, lo que es importante para ti o incluso lo que valoras en otras personas, lo que valoramos en otras personas suele tener que ver con nuestros propios valores. Cuando ah, admiramos a alguien, mm. también solemos admirar cosas eh, que nosotros valoramos, ¿no? Nos vemos No sé. reflejados de alguna manera, o vemos ahí, vale, creo que esa persona, pues eso representa o creo que actúa acorde a ese valor y tal, y por eso me gustaría aprender de esa persona, por eso la Ujú. admiro, etcétera. Mm, Sí, de hecho, mira, un ejercicio también para clarificar nuestros propios valores es pensar en cuáles son nuestras personas favoritas y por qué lo son. Y muchas veces hay mm, cosas que se repiten. Yo qué sé, ay, pues me gusta mucho esa persona porque es como muy coherente lo que hace con lo que dice y no sé qué. Entonces, te gusta la gente comprometida, el compromiso, ¿no? Es mm, un valor. Entonces, te gusta la gente o coherente o transparente ¿no? Entonces te das cuenta que, vale, eso es un valor para mí, ¿no? Y lo mm. valoran los demás. Yo qué sé, o la gente que lucha también por algo en concreto, entonces la superación es un valor que para ti es importante. Mm. Qué chulo, claro, esto es, claro, es pensar en nuestros héroes, en nuestros modelos Ujú, de conducta y vale, pero a nivel conductual, ¿qué puedo aprender esa persona? ¿Qué valor yo veo? Me sale en inglés la palabra embodiment, no sé cómo decirlo en español, ujú. pero me entienden, ¿no? Vale, creo que esa persona es el embodiment, ¿no? De un Sí, sí, determinado la valor y lo veo en sus personificación de eso. personificación, eso, una personificación y qué conductas puedo aprender o cómo puedo yo expresar ese valor en mi vida diaria, porque claro, también muchas veces cuando pensamos en modelos de conducta, pues es una imagen muy idealizada, yo que sé, es Mahatma Gandhi Sí. o yo que sé, vale, eso así, tal cual, no, pero Ujú, en pequeñas cosas, ¿cómo puedo yo tener acciones, conductas en mi día a día que estén alineadas con ese valor concreto que yo admiro de esa ujú. persona, que me inspira en el día a día, que yo admiro, etcétera, etcétera? Vale, y ahí has dado con una clave súper importante. ¿Cómo puedo aplicar eso a mi día a día, en acciones pequeñas? ¿Por qué? Mm, Porque como tú bien decías, cuando pensamos en esa personificación de los valores o en esos valores y tal, vemos como cosas muy grandes o vemos los mm, logros de esa persona, ¿no? Pero mm, en mi día a día, ¿cómo puedo ser yo? Pues, ¿cómo puedo aplicar ese valor de aventura, de superación, de honestidad en las pequeñas cosas que hago en el día a día? Y eso es fundamental. Y eso es lo que me hace ir navegando en esa dirección. Y a veces es lo más difícil, traducir mm, eso a pequeñas acciones en el día a día. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Yo qué sé, en el tema de las parejas, ¿cómo puedo ser más amorosa? Si para mí es importante esto, ¿cómo me imagino? ¿De qué manera? Necesito aprender, a veces necesitamos aprender alguna habilidad también para eso, no sé, mm. o priorizar mejor las cosas, ¿no? Si yo qué sé, si para mí es importante la creatividad, pero no dedico un momento al trabajo creativo, pues difícilmente consiga no sé, o cómo puedo aprender a hacerlo más, o cómo puedo...
Entonces, es muy importante traducir eso a pequeñas conductas del día a día, no tanto a un rumbo vital, ¿sabes? Que está muy bien imaginarnos y el ejercicio del funeral y todo eso, ¿no? Que está muy bien como ver un poco así con perspectiva, por supuesto, pero después que hemos tenido esa perspectiva, ¿cómo puedo dar un pequeño paso en el día a día? ¿Qué significaría ir un poquito más en esa dirección? Y yo creo que eso es muchísimo más importante que encontrar el propósito vital, básicamente. Tal cual, porque además cuando nos obsesionamos mucho con esa idea tan grande, etcétera, nos da o miedo o incluso pereza al intentarlo, ¿no? Es a lo mejor, guau, me gustaría convertirme en una persona saludable, con un estilo de vida saludable, pero entonces la gente se imagina de cosas tipo ir todos los días al gimnasio 3 horas y hacer competiciones y tal, y no. Claro, tú puedes ya sentirte como una persona saludable o deportista a nivel de identidad simplemente intentando, puedes salir a correr 2 veces a la semana, semanalmente, eso ya es más que suficiente para que tú te vayas sintiendo como una parte de tu identidad, pues soy un runner, ¿no? O algo así, pues me gusta correr porque sé que disfruto de ello y sé que me hace sentir bien y lo elijo como prioridad y no necesito a lo mejor correr una maratón para yo sentirme y que está alineado con mi valor de, pues eso, de autocuidado, a lo mejor salud, o quiero mantenerme saludable, o quiero dar ese ejemplo a mis hijos, o yo qué sé, lo que le venga a la cabeza a la persona. Efectivamente. Se trata de aplicarlo en el día a día, como tú bien dices. No se trata de mirar metas en concreto, sino de cómo puedo empezar a actuar en esta dirección. Y hay muchas maneras de ser saludable. Ni siquiera hace falta ir al gimnasio, ¿no? Yo qué sé, desde salir a correr o dedicarme, yo qué sé, 5 minutos al día, empezar como poco a poco, hasta que eso acaba formando parte de mis hábitos y de mi identidad, ¿no? En cuanto yo más manifiesto estos valores, pues más, ¿no? Mejor estoy. Y lo que tú dices, el tema de la identidad y el tema de los valores forman parte de la misma brújula. Identidad, necesidad, valores, todo eso conforma, ¿no? Nuestra brújula interior y nos da como una dirección en la que actuar. Al fin y al cabo, cuando hablo de navegar y del barquito, es las acciones. No se ve lo que pasa en la bodega del barco, vemos un poco hacia dónde se dirige en realidad, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, en este sentido, mira, hablando de esto que decías de lo de correr, me acordé de una metáfora también que hay con respecto a los valores, que comenta que imagínate, no sé, que vas a correr una maratón, ¿no? Y vas a correr una maratón por una causa, ¿no? Por una causa benéfica, por algo que para ti es importante. Y tienes delante de ti un montón de camisetas, ¿no? De camisetas que representan la causa, yo qué sé, el ecologismo, la investigación contra una enfermedad rara, no sé, un montón de cosas. ¿Cuál eliges? Y esos son los valores. Es el ponerte una camiseta y correr por esa causa, ¿no? Es como actuar en esa dirección, ¿no? Así como a grandes rasgos, ¿no? Por supuesto, todos tenemos más de una camiseta y a veces hay conflictos. De hecho, esto que comentaba, si para mí la salud es importante y resulta que fumo, pues eso me genera una disonancia cognitiva. Si yo, por un lado, cuido muchísimo mi alimentación, por ejemplo, y compro todo orgánico y no sé qué, y tal, y hago ejercicio, pero también fumo porque tengo ese hábito, pues eso me empezará a generar una disonancia y un malestar porque estoy actuando en una dirección distinta a mis valores. La culpa también es lo mismo. Me encanta que hayas abierto este melón de la disonancia cognitiva, de cómo muchas veces, claro, cuando nos damos cuenta de que algo de lo que estamos haciendo va en contra de alguno de los valores que profesamos, etcétera, a lo mejor o nos vamos al autoengaño y nos empezamos a contar nosotros mismos, yo Sí, qué lo sé, justificamos de fumar alguna en realidad no manera. es tan malo, tengo más amigos que tal, o Exacto, bueno, fumo poco, yo qué sé. sí, Sí. claro, cosas de esas, claro, empezamos a autoengañarnos para no reconocer, no, es que estoy actuando en la manera, la dirección totalmente opuesta a ese valor que me gusta pensar que yo profeso y que forma parte de mi identidad. Efectivamente, que para mí es importante. Y de ahí también muchas veces viene la culpa, ¿no? Si yo he actuado de una manera que no va acorde a un valor moral mío, por ejemplo, si yo he mentido y no he sido honesta con alguien y después me siento culpable, esa culpa, más que martirizarnos en ella, es ser conscientes que nos está hablando de un valor, de que he actuado en contra de ese valor.
Y me siento culpable porque la honestidad es importante para mí y no lo he sido, no he sido coherente con eso, ¿no? Y he dicho una mentira. Entonces eso me puede llevar a intentar enmendarlo, a pedir perdón, a clarificar o a aprender de todo esto, a aprender, porque ese dolor me está hablando de mis valores también. Muchas emociones nos hablan también de lo que es importante para nosotros y de nuestros valores. La tristeza, por ejemplo, es una de ellos. La tristeza muchas veces se asocia mucho solamente al perder algo que amo o al duelo, y por supuesto tiene que ver mucho con los apegos, pero también con ese, con no estar manifestando algo que es importante para mí. Por ejemplo, yo puedo tener una sensación de vacío y de tristeza porque la creatividad es muy importante para mí y yo estoy llevando pues una vida en la que no hay espacio para nada para la creatividad, es todo como muy rutinario y tal, no sé qué, y noto como que como esa desazón, ese vacío. Entonces, por eso es importante lo de escuchar las emociones y ver, en algunos casos pueden estar señalando también que no estoy yendo en la dirección de lo que realmente me gratifica o es importante para mí, y por eso surge la tristeza o lo que hablábamos, ¿no? Me parece La culpa. importantísimo que hayas nombrado eso. En Mm, casos extremos, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos de depresión, ¿no? De sintomatología depresiva, nos encontramos con que muchas personas están súper insatisfechas con el mundo que les rodea, con cómo funciona la sociedad, con su estilo de vida, y muchas veces nos encontramos con que es que están echando en falta esos valores, ¿no? Porque a lo mejor el estilo de vida que están llevando, el entorno que tienen o cosas que ven en la sociedad ujú. les deprimen precisamente porque lo ven todo súper desalineado con los valores que ellos tienen Con y por eso se su, hace tan sí. insoportable la vida en el día a día muchas veces, porque es Efectivamente, como... con sus gustos, con su identidad, como me pasaba a mí en aquel trabajo que te estaba comentando. El trabajo no era malo, la gente no era mala, eran majos conmigo y todo eso, pero yo no me encontraba bien ahí. Y a veces nos pasa, ¿no? Que en nuestro entorno pues no podemos expresarnos cómodamente o no fomenta cosas que son, no podemos fomentar cosas que son importantes para nosotros, o nos vemos atados eso, pues a un contexto que no va con nosotros o que no se priorizan cosas que para nosotros sí son importantes. Entonces, esa tristeza, la conciencia de todo esto nos puede llevar a ayudar a hacer cambios vitales importantes, a conocer otro tipo de gente, a incluso, yo qué sé, pues oye, aunque no haya ningún problema en concreto y tal, pues yo necesito hacer este cambio y a lo mejor eso implica pues dejar este trabajo, dejar esta relación, decisiones dolorosas realmente, pero porque no estoy yendo en la dirección de lo que yo realmente quiero y tampoco me interesa mirar hacia atrás y darme cuenta que he vivido una vida que no es la que yo elegí. Mm. Y ahí está un poco el tema de tener las riendas, el tener clara nuestra brújula nos ayuda a tomar decisiones conscientes de la dirección, de cómo quiero vivir mi vida y elegir la vida, no dejarme llevar por las corrientes o por los valores de otros o por las decisiones de otros o por lo que la sociedad dice que es la idea de éxito o lo que es tal, lo que es estar bien. Y a lo mejor lo que tú comentabas, hay personas que pueden entrar en una depresión porque están navegando por un camino en el que no parece que haya ningún problema y que están bien y todo eso, pero no es la dirección que ellos han elegido, se han encontrado ahí de repente. Hostia, pues he Sí. estudiado esto porque era lo que tocaba y yo qué sé, y me he casado, me he venido a vivir aquí, a este lugar y no sé qué, pero en realidad igual todo esto se me ha venido dando, pero no es que yo lo haya elegido de manera consciente y me haya dirigido hacia allí de manera consciente. Entonces, por eso es importante clarificar todo esto. Incluso si nos damos cuenta porque que nos ha pasado y que hay esa insatisfacción, pues clarificarlo y hacer ese giro. Y conozco muchísima gente que lo ha hecho. Quiero decir que a veces pensamos, no, oh, pero es que ahora a estas alturas de mi vida o tal, por supuesto que siempre se puede hacer un giro o incorporar más de eso que es importante para ti en tu vida. Da igual, aunque tengas 80 años siempre puedes expresar, o sea, reconectar con aquello que es importante para ti y empezar a dar esos pasitos, como tú dices. Yo qué sé, imagínate, vale, es que yo era muy aventurera, pero ahora no me voy a ir a recorrer el mundo, pero estoy segura que puedes expresar la aventura de muchas otras formas en tu día a día y puedes empezar a vivir una vida un poco más aventurera con pasitos más pequeños. Es el cómo voy a hacerlo, ¿no? Y eso es lo que nos da bienestar y lo que nos resulta gratificante también.
Claro, que no se traduce solo en simplemente hacer una especie de clic interior o algo así, sino, no, es que se tiene que traducir en conductas Ujú, diarias, estilo de vida, estilo de vida. Eso es lo que al final cambia la manera en que nos sentimos, la manera en que disfrutamos del día a día y es al final lo que, pues eso, nos trae ujú. bienestar. Nos trae Sí, bienestar. porque de hecho muchas veces cuando alguien está deprimido se le aconseja que haga cosas. Tú vete y Mm. haz cosas. Ya, pero ¿qué cosas? Espérate. Claro, no es tan Just do it. simple como... No es tan simple. O sea, vale, Mm, sí, la activación conductual y todo esto es muy importante y de hecho es un enfoque, un tratamiento que es muy efectivo, por supuesto, ¿no? Pero se tiene tiene que que hacer haber un bien, poco, claro, se se tiene tiene que que hacer hacer bien. bien. Efectivamente, pasito a pasito y cosas que realmente primero vamos a reconectar, ¿no? Con quién eres, qué es importante para ti y entonces podemos definir buenas cosas para hacer, ¿no? No se Ujú, trata simplemente de hacer cosas porque si no podemos caer en el bucle de hacer cosas para distraerme, ¿no? Y tampoco es mm, eso. Eso es eso intentar tampoco evitar es. la tristeza y lo que queremos es escucharla para ver qué nos está diciendo, cuál es la disonancia que hay detrás, etcétera, etcétera. En el caso que la haya, a Sí. veces sí que es verdad que hay afectaciones del estado de ánimo por cuestiones, yo qué sé, hasta hormonales, ¿no? Y no Ya. hay ahí, como tampoco siempre que hay tristeza tiene que haber una insatisfacción vital como estamos hablando, ¿eh? Pero Ujú, sí que hay que tener en cuenta eso. Entonces, como resumiendo un poco el tema, yo creo que lo importante es clarificar esa brújula y ver un poco el tipo de vida que quieres vivir, más que ponerte un objetivo concreto de propósito vital al que llegar. Y si vas mm, navegando en esa dirección, es decir, actuando conforme a tus valores y tal, es probable que te vayas encontrando en el camino cosas que vayan siendo gratificantes. Pues yo qué sé, eso, una pareja que realmente encaje contigo. Si tú eres una persona aventurera y te dedicas, o una persona deportista y te dedicas a escalar y tal, es probable que conozcas a alguien escalando que comparte tus mismos gustos y no sé qué, y al final tal. Ahora, si tú lo como que ley. quieres es, si tú lo que quieres es solo encontrar a alguien y todo eso, se trata de encontrarlo en el camino. O sea, no Mm, es algo es algo que sucede, ¿no? Como decíamos. Y el propósito mm, es lo mismo. A lo mejor yendo en esa dirección descubres algo que te apasiona mogollón y guau, ¿no? Y te pasa como a algunas personas que dedican toda su vida a eso y se apasionan por algo. O a lo mejor no. El tema está en vivir una vida significativa. No pasa nada si no encuentras una gran pasión, una gran vocación o si cambias. mm. No pasa nada. No pasa Claro, nada. no me acuerdo quién dijo esto, era algo así como, ya, no esperes a encontrar tu propósito, el propósito, si tienes suerte, te encuentra a ti, Efectivamente. mientras haces cosas. Efectivamente, mientras haces cosas puede que aparezca. Eso es un poco eso, como el amor. No se trata de ir ahí a buscar el amor. Pues en tu camino, en tu viaje, pues igual aparece. Y se trata de que Mm, estés receptivo y te des cuenta de que ha aparecido ahí todo esto, ¿no? sí, Por claro. supuesto. Entonces, no es, digamos, no es ir a ningún sitio, sino estar conectado con el camino y disfrutar del camino y son cosas, siempre se trata de eso, como más desde dentro hacia afuera, desde nuestra brújula hacia el exterior. Y esa visión que nos han vendido del propósito puede llevar a confundirnos y a pensar que es lo contrario, que tengo Ujú, que llegar a un sitio para sentirme feliz. Y ahí mm. estamos en esa idea contraproducente de lo que es el bienestar y la felicidad. No es un lugar al que llegar, porque eso nos va a generar como una angustia constante pensando de que cuando cumpla la siguiente meta, entonces me voy a sentir bien conmigo mismo, Ya, ¿no? la carrera de la rata, la carrera de las Sí, ratas. Sí. sí, sí, yo que... No, dime, ¿qué vas a decir? No, sí, no, tío, me ha encantado la charla esta, me ha Mm, encantado, de verdad. Y bueno, ya te he tenido mm. secuestrada pues casi una horita. Así Sí. que, ¿te gustaría concluir con alguna última cosa antes de ir cerrando, Paola? Bueno, básicamente un poco lo que hemos dicho, que no busquemos el propósito en sí, sino clarificar lo que es importante para nosotros y una vida significativa e ir en esa dirección. Y me encantaría que la gente nos dejara como preguntas o opiniones o todo esto ahí abajo, porque Venga. abrir debates siempre es interesantísimo en estas cosas. Y nada, agradecerte, oye, la invitación y yo siempre me lo paso pipa hablando contigo. Un placer tenerte otra vez en el canal, Paola. La gente, cuéntales dónde te pueden encontrar, página web, redes, esas cosas. Vale, no soy muy activa en las redes, aunque tengo abierto Mm, Instagram, lo tengo ahí un poquito olvidado, pero me pueden encontrar en mi página web, que es psicología-medioestratégica.com.
Ahí sí que pueden acceder a mi newsletter y donde estoy más activa es en mi newsletter, que suelo escribir sobre estas cosillas y sobre metáforas raras, pues prácticamente cada día. Genial. Pues nada, muchísimas gracias, Paola. Un placer tenerte. Muchas gracias a las personas que habéis estado conectadas para vernos y pasar este ratito con nosotros. Cuidaos mucho. Vale. Chao, chao, chao. Chao, chao.